protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días con todos. El cumplimiento del acuerdo con el FMI no solo implica restituir 8.000 millones de dólares a las reservas de la banca, del IES, los gobiernos autónomos y las empresas públicas, tomadas por el Banco Central para dárselas al gobierno, sino también revisar las competencias de la Junta Monetaria y Financiera, cuyas resoluciones el Banco Central debe ejecutar como dependencia del Ejecutivo. Marcos López, delegado del presidente de la República a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Los 8.000 millones de dólares tomados por el Banco Central para dárselos al gobierno, el gobierno anterior por supuesto, ¿en cuánto tiempo deben restituirse estas reservas para que tenga un respaldo líquido como ordena la ley? El programa que tenemos planteado como Ecuador y que se lo hemos planteado al Fondo Monetario Internacional y a los organismos multilaterales es que esa reserva deberíamos tenerla recuperada alrededor del año 2026. Una reserva o un banco central que fue atacado sistemáticamente durante 10 años, descapitalizado durante esos 10 años y que se le metió la mano a las reservas internacionales durante esos 10 años hasta llegar a utilizar un total de alrededor de 10.000 millones de dólares de los fondos del Banco Central del Ecuador. Es obvio que no se lo puede solucionar en un corto plazo. Por lo tanto, tenemos que tener un plazo largo para poder llegar a recuperar las reservas a los niveles, ojalá los que tuvimos en el 2008, cuando por cada dólar que se depositaba en el Banco Central existía un dólar de reserva, y esa fue la mejor fuente por la cual el gobierno anterior pudo paliar la crisis, la primera mini crisis de baja de precio de petróleo, cuando se demostró que el modelo que tenían solo dependía del precio del petróleo, y de 6.500 millones de dólares que tenían de depósitos en esa época, con un presupuesto de 16.000 millones, giraron 4.000 millones de dólares, y el Banco Central tenía las reservas porque así mandaba la ley y así manda la lógica económica que se administren las reservas en un Banco Central. Tuvo el dinero suficiente para poder paliar esa crisis. Ojalá que ahora volvamos a esa normalidad que tuvimos, situación que en su época el presidente Correa, cuando yo emití un criterio respecto de que el Banco Central no es un banco comercial y no se lo puede manejar así, fue calificado como una bestialidad. Hoy estamos viviendo justamente esa bestialidad cometida en esa época, disponiendo de las reservas como se dispusieron. El gobierno, para cubrir su déficit, tomó las reservas de liquidez de la banca, del IES, los gobiernos autónomos y las empresas públicas. Pero esas reservas están depositadas en el Banco Central, pero no son del central. Para que esto no se repita y estas reservas no se distraigan poniendo en riesgo la dolarización, ¿debe reformarse el Código Monetario? Efectivamente, se debe reformar el Código Monetario, y este es un tema que no nace exactamente el 11 de marzo, que es cuando firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dentro de los planes de sostenibilidad fiscal y dentro de los planes que se ha tenido desde hace ya un buen tiempo, uno de ellos es devolverle la autonomía al Banco Central. Ya en el 2018 ya se tomaron las primeras reformas al Código
orgánico monetario y financiero a través del cual se prohíbe que el Banco Central haga créditos directos al Estado o que haga créditos a la banca pública, porque lo que se acostumbró en el gobierno anterior es a triangular todo, a eludir todo. Entonces, cuando ya no querían, no les gustaba, porque la cifra era muy alta de los créditos directos entre el Banco Central y el Estado, entonces utilizaron la banca pública. Le daban créditos a la banca pública sobre pretexto de que eso iba a la producción, pero no iba a la producción, sino que iba también a comprarse bonos del Estado. Entonces, y eso ya no se hace. La banca pública, ¿cómo es que está dando tanto crédito? A ver, eso ya no se hace, hoy está prohibido por ley, y ya no se puede hacer eso. Fue la primera reforma, y luego vienen otras reformas adicionales, respondiendo a la pregunta anterior. ¿De dónde se da tanto crédito? Justamente el tomar la vía de los ajustes, no de shock, sino de los ajustes yendo por partes, permite o obliga a que, así como se va ajustando por un lado, se permita dar oxígeno por otro lado a la economía. Entonces, algunos fondos que están viniendo del exterior, como líneas de la CAF, por ejemplo, van a ser destinadas son destinadas al crédito. Entonces, de allí es donde están saliendo fondos para poder seguir otorgando créditos de líneas internacionales. Es por eso ahora, que esta reforma legal debe autorizar el depósito de esas reservas en el exterior, como ocurría antes en el Banco de Basilea, por ejemplo, que es el banco de bancos centrales, o se deja de financiar la liquidez del país, la productividad del país, o del gobierno más concretamente. ¿Qué porcentaje se podría invertir en el país? Hay que tener claro cuál es la función de la reserva y cuál es la función del Banco Central. La reserva no es del Estado. La reserva se conforma, o de dónde sale el dinero de la reserva. El dinero de la reserva sale de los depósitos que se le hace al Banco Central. El sector público obligatoriamente tiene que depositar todos sus fondos en el Banco Central. La banca privada y la banca pública tienen una parte de sus depósitos, el encaje depositado en el Banco Central. Y todos los ecuatorianos le hemos dado dinero de verdad al Banco Central por alrededor de 89 millones de dólares, y el Banco Central nos ha dado unas moneditas con las cuales transamos internamente. Allí está el dinero. Entonces, ellos son los propietarios de ese dinero, no el Banco Central del Ecuador. Entonces, si mañana se quiere invertir en el Ecuador, quienes deben invertir son los dueños de la plata, no el Banco Central. Si no, se vuelve a cometer el mismo error que se cometió en el año anterior. No se puede pensar que el Banco Central es un banco comercial. La banca comercial sí nació para captar depósitos y colocarlos en crédito. Para eso nació la banca comercial. Pero hay un régimen monetario dolarizado. ¿Qué justifica la existencia del Banco Central entonces? En el año 2008, hasta noviembre del 2008 y antes de eso, todo el mundo decía que el Banco Central no servía para nada, que el Banco Central no debía existir, y hoy, en cambio, todo el mundo habla del Banco Central. ¿Por qué? En el año 2008 se sentía que no se necesitaba el Banco Central porque había un manejo responsable de la reserva. Es decir, si usted me da a mí los fondos que usted tiene reservados para sobrevivir, y yo esos fondos los dispongo alegremente, no estoy cumpliendo con mi función de Banco Central. Además, si tomo una posición de banca comercial como Banco Central, de que capto fondos y los coloco, entonces estoy creando dinero, y estoy creando un dinero que no lo puedo crear porque nosotros no emitimos moneda. Entonces, lo que tenemos hoy es que el Central tiene alrededor de 10.000 millones de dólares de depósitos y 3.500 millones más menos de reservas internacionales. Entonces, eso quiere decir que el 35% más o menos de los depósitos que tiene el Central están cubiertos y el otro 65% no.
allí se hizo una creación de dinero, un ensanchamiento del Banco Central, y lo que quiere decir es que contablemente el gobierno anterior creó 7.000 millones de dólares, dejando con eso el hueco de reservas que dejó, siendo ese, yo diría que un acto que no tiene calificativo respecto de lo que es la técnica del buen manejo de un banco central, que lo que hace es manejar las reservas. Allí está su primera función, manejar. Bueno, pasando a otro tema, la Junta Monetaria acaba de rebajar varias tarifas de servicios bancarios. ¿En qué porcentaje las utilidades de la banca, de las que participa el gobierno a través de impuestos especiales incluso, dependen los servicios bancarios? ¿Y en qué porcentaje depende del crédito bancario? De los ingresos que tiene la banca, lamentablemente no se puede hacer un estado de resultado respecto de las comisiones. En los intereses usted puede ver el margen financiero. Te dice intereses ganados menos intereses pagados, ese es mi margen financiero. Respecto de las comisiones que se cobran para todos los contingentes, aperturas de carta de crédito, avales, fianzas, usted puede ver el rubro de comisiones ganadas y comisiones pagadas. Pero en el tema de servicios financieros no se puede ver un estado de resultados, porque los costos para dar esos servicios financieros están mezclados dentro de todos los costos operativos que tiene la banca. Entonces no existe un estado de resultados y no podríamos decir cuánto es la utilidad que se genera a través de esos servicios financieros. En todo caso, a través de la mayor rentabilidad que está teniendo la banca sigue siendo a través de la intermediación y a través de estos negocios contingentes. No ahora, según el Código Monetario, el Código Financiero, el objetivo de la Junta Monetaria y Financiera debe estar encaminado a la protección de los clientes y usuarios de los servicios financieros sin descuidar la salud financiera del sector. ¿Por qué y en qué se basa la Junta en cobrar el uso de la tarjeta de débito al usuario cuando este servicio solo debería pagarlo el establecimiento que está vendiendo al contado bienes o servicios? ¿No se desestimula así la bancarización? ¿Es por eso que no hay más bancarización? Por la utilización de la tarjeta de débito o de la tarjeta de crédito, el usuario no paga absolutamente ninguna comisión. Si el usuario paga todo lo que consume en el mes en la tarjeta de crédito, no paga inclusive intereses. El mantenimiento de la tarjeta de crédito pero cuando se compra algo se paga, y eso en otras partes no se paga. El que debe pagar es el que vende la gasolina, el que vende la camisa, ese es el que paga. Le debe pagar al banco por el servicio de que el usuario le paga al contado. Eso es un privilegio. El único servicio que se paga, en el que usted paga una comisión, es cuando usted compra en las gasolineras combustible. En ese caso, dado que las gasolineras tienen un margen fijo de utilidad, las gasolineras no estaban dispuestas a asumir el costo de esa transacción. Y cada uno... Y por los servicios de luz y de agua también. De crédito o no. Correa inventó que iban a quebrar las empresas de luz y de agua, y eso no es verdad. Ese es otro tipo de servicio. El que yo utilice a la banca como manejador de mi efectivo y que yo haga que la banca reemplace todas las cajas que yo tengo y que reemplace todo el personal que yo debo tener para hacer las cobranzas de mis facturas, eso es un servicio que le da la banca a las empresas. Por lo tanto, ese servicio de alguna manera tiene que ser pagado por las empresas. ¿Cuál fue el problema? El problema es que las empresas públicas no están dispuestas a pagar ese servicio. Sino que se lo traslada al cliente y por eso la banca cobra, pero hemos bajado esa comisión a 20 centavos. ¿No? Bueno, de este asunto seguiremos conversando en otra oportunidad. Gracias, Marcos López, por acompañarnos en Contacto Directo.